Muy buenos días, pues estamos a unos segundos de que sean las 12, es decir, aquí vamos con el monólogo de este día. No quiero, sin embargo, dejar de señalar, como cada semana hago, que se ha cumplido una semana más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y aún el gobierno en turno no ha dado una respuesta satisfactoria a la cuestión que nos permita saber dónde están, cómo es que fue este evento y, naturalmente, la aplicación de la justicia y la legalidad para sancionar a los responsables de este hecho. Nada claro tenemos y, sin embargo, resulta que en la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, en Chiapas, se detuvo otra vez a estudiantes normalistas, liberaron a las mujeres bajo las acusaciones de motín, incitación a la violencia, todas aquellas acusaciones que se usaban antes del 68 y que el movimiento estudiantil popular de 1968 exigió la derogación de los artículos 41, 141 y 41 bis de los códigos penales que penalizaban la denuncia política y la judicializaban como motín, incitación a la violencia, etcétera. Hoy, naturalmente, esta situación ha sido nuevamente manifiesta para las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, en Chiapas. Y no se termina de aclarar el asunto y, curiosamente, el día de ayer en Puebla fueron reprimidos y detenidos estudiantes bajo las mismas acusaciones. Estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Amilcingo en Morelos y estudiantes normalistas de Puebla. Parece ser que hay una consigna porque el gobierno de Puebla es de Morena, el gobierno de Chiapas es de Morena y el presidente de la República dice que ya esos sucesos no se van a repetir. Y sin embargo, contra las escuelas normales rurales lo vemos regularmente y vemos esta violencia institucional y de Estado contra las escuelas normales rurales. Nos parece que sería muy deseable que el gobierno precisara si hay una consigna específica contra las escuelas normales rurales y contra los estudiantes de los y las estudiantes de las escuelas normales rurales, porque resulta que efectivamente dicen, bueno, es que aparecen pseudolíderes, y entonces empiezan a acusar y a deslegitimar o intentar tan solo ellos este tipo de movimientos. Nos parece que es justo y necesario pedir, demandar y exigir el cese a la represión a las escuelas normales rurales, a los estudiantes de las escuelas normales rurales y la libertad inmediata e incondicional de todos ellos, pues no han cometido delitos que no sean considerados por los propios gobiernos como amotinamiento, incitación a la violencia, etcétera. Eso empieza a parecerse un poco a Colombia. Cierro este comentario. 2. No quiero dejar de enviar un saludo y un abrazo fraterno a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, pues hoy se cumple un día más. Ya estamos al mes de junio
más de 8 años después, y seguimos a la espera de una explicación y seguimos buscando a Viridiana, estudiante de la Facultad de Psicología de la UAM, Morelos, desaparecida en contra de su voluntad hace más de 8 años. Un abrazo fraterno, Angélica, y el compromiso sigue siendo, no dejaremos de denunciar estos sucesos hasta que se aclaren. El día de hoy quiero tocar a propósito de la poesía palestina, porque hace 2 semanas tuvimos un monólogo a propósito de la cuestión palestina, y parece ser que todavía hay quienes pregonan el mito de que, antes de la fundación del Estado sionista de Israel en 1948, no existía Palestina. No existía como Estado-nación. Pues, antes de ello, el mandato británico, que junto con Francia se repartieron parte del mundo después de la Primera Guerra Mundial, y afirman que ambos estados, el palestino y el sionista de Israel, son una creación negociada políticamente por la Organización de Naciones Unidas. Pero eso es hasta 1947-48. Pero si mi memoria no me falla, el plan de partición se llama Plan de Partición de Palestina. Pues son unos imbéciles los que escribieron el plan de partición, porque si no existe Palestina, ¿cómo le pusieron Palestina? O los muy torpes no consultaron a quienes dicen que no existía Palestina. Pero desde antes, claro que existe un territorio llamado Palestina, y que algunos dicen que los romanos bautizaron con el nombre de Judea, pero antes de que existieran los romanos existían los egipcios, y posteriormente los griegos. Pero esta experiencia egipcia muestra que también ya existía una región habitada por los cananeos y los arameos, y que las lenguas que se hablaban ahí no era el hebreo, era el cananeo y el arameo. Por lo tanto, no existen argumentos válidos para sustentar la tesis de que no existía Palestina antes de 1947, y lo único que existe son terroristas de Hamas. Considero que eso es una construcción de otra mentira que pretende justificar la invención geopolítica y geoestratégica del Estado sionista de Israel. De hecho, sobre los países y pueblos árabes, sobre la cultura, lengua y tradiciones de los pueblos árabes, tenemos más que conocimientos fundamentados y sólidos, recurrentemente una serie de creencias y prejuicios ideológicos que como un manto velan y cubren nuestros ojos y nuestro entendimiento. Cuando algunos de nosotros fuimos jóvenes de secundaria o bachillerato, es decir, cuando éramos más jóvenes de lo que somos ahora, a través de asignaturas correspondientes como historia de la literatura y como algunas otras asignaturas, tuvimos acceso a una serie de cuentos que se conocen como las 1001 noches. Y tal vez, otros menos, a una novela de Mica Gualtari, Sinué, el egipcio. Más allá de cualquiera de estas dos referencias de carácter escolar, ha resultado bastante asombroso encontrar en las mismas fuentes escolares alguna otra obra que nos hable o narre de los pueblos árabes y sus costumbres. Porque en esa región, antes de que existiera el Estado sionista de Israel, se hablaba árabe y estaba poblada por árabes. Y las obras construidas ahí fueron hechas por manos árabes. Y la lengua, la cultura y tradiciones estaban ahí desde antes de la égira de Mahoma hacia la Meca. Y
aunque alegan que el Imperio Otomano era el que tenía el control sobre la región casi 500 años. En realidad, el problema es que el interés y el conocimiento sobre esta región, estas tradiciones y esta cultura han sido más que desconocidos. Probablemente tengamos fragmentos de realidad relacionados con ello a través de las noticias, casi siempre aderezadas con recursos ideológicos de quienes las propalan y con ello tergiversan aún más las circunstancias socioculturales, políticas, económicas, militares y geoestratégicas que poseemos. Quizás algunos de los interesados en el tema se hayan topado con otros trabajos más, por ejemplo, con Omar Fayad. No hablo del político mexicano, hablo de un poeta árabe. O quizás con El collar de la paloma del poeta de Córdoba, época de Al-Andalus, Ibn Hazm. Es un libro editado por Alianza Editorial primero y después una edición más completa española de la colección de Bolsillo en Madrid. O la antología de poesía árabe contemporánea, edición a cargo de Martínez Martín por Espasa Calpe, colección austral. También en Madrid editado. Asimismo, pudieras adicionar un trabajo de la antropóloga y poetisa siria Ikram Antaki, La cultura de los árabes, editado por Siglo XXI en México, o marginalmente las antologías de poesía palestinas editadas por la representación de la OLP en aquel entonces en México y ahora de la Autoridad Nacional Palestina. Sin embargo, ello no permite agotar la cuestión. Quisiera comenzar primero con un agradecimiento al psicólogo Felipe Flores Morales por ser quien abriera mis expectativas hacia el Oriente y de la misma manera al historiador Raúl Fidel Rocha y Alvarado, a quien ya mencioné hace dos monólogos, pues fue este último quien me involucró en el estudio serio y profundo del movimiento palestino y su causa libertaria, justa y antirracista, antisionista, que no antisemita. Porque ser judío y ser sionista no es lo mismo, aunque algunos así lo crean. Cuando era estudiante de bachillerato, Felipe Flores, en ese entonces mi maestro de psicología, nos sugirió la lectura de un libro de George Sarton titulado De Oriente y Occidente en la vida de la ciencia. Fondo de Cultura Económica, colección Breviario, México. En dicho trabajo, el autor nos señala que la mayoría de las historias de la ciencia y la cultura comenzaban su exposición con las actividades desarrolladas en Europa Occidental y particularmente cuando llegaban más lejos con los griegos o los romanos. Ni Egipto, ni China, ni la India han existido para eso. Por eso es que la historia, señala Sarton, es una historia que se ha comenzado en los siglos XV o XVI, tratándose del nacimiento de la ciencia, la cultura y la historia, pues tengamos presente que la escritura es un invento árabe. El álgebra es un invento árabe. Y las primeras traducciones de, por ejemplo, de Aristóteles, conocidas por Tomás de Aquino o Agustín de Hipona, fueron traducciones de Avicena o Averroes, curiosamente filósofos árabes. Por ello, subraya George Sarton, una historia que comienza en los siglos XV o XVI no es solo incompleta, sino fundamentalmente falsa y equivocada. También afirma que los resultados más asombrosos se han obtenido en los tiempos más recientes simplemente porque fueron los últimos, pero tales resultados fueron posibles gracias a los esfuerzos anteriores, sin los cuales hubieran sido totalmente imposibles. La historia de la filosofía, la medicina, la experiencia escrita, generalmente comienza con los griegos, como si en Egipto no hubieran embalsamado cadáveres, no hubieran trepanado cráneos, como si los incas no lo hubieran hecho también, como si no se conociera en la región inca la coca y la quinina como descubrimientos de culturas prehispánicas.
han omitido el papel de Egipto y que no quisiera irme tan lejos, porque efectivamente cuando lee uno el Cantar de los Cantares de Salomón, encuentra poesía narrada eróticamente desde esa época y sin embargo, desde el Génesis y el Éxodo, los dos primeros libros del Pentateuco de la Biblia, se habla de la promesa onírica, es decir, según Abraham viste en sueños, de la tierra prometida. Abraham nunca condujo a nadie a ningún lugar. Se supone que fue Moisés quien fue abandonado en las aguas del Nilo y fue rescatado curiosamente por la familia de Ramsés I, que lo adopta casi como medio hermano de Ramsés II. Según se narra, es quien lleva a los judíos hacia la tierra prometida, saliendo de Egipto, aproximadamente hacia el 10º antes de nuestra era, que es el periodo correspondiente a dicha época. Quiero señalar que Moisés no llega, por cuestiones que se narran en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, y quien llega es Ismael. Curiosamente el nombre es Ismael, y el grupo que conducía le llamaban ismaelitas, así que no se hablaba de Israel ni de los israelitas, se hablaba de Ismael y los ismaelitas. Y curiosamente la tierra correspondiente a Jerusalén, lo que era Canaán, eran zonas ya habitadas, no estaban vacías. El mito de que se encontró el hogar para el pueblo judío porque no había quien lo habitara, parece algo que hasta Hannah Arendt ha cuestionado claramente y que otros personajes han dicho cómo se justifica ética, política, ideológicamente la solución del problema judío creando el problema palestino. Parece ser que no tiene parangón. Y eso no es antisemitismo, porque también, por ejemplo, Benjamin Netanyahu, Golda Meir, el mismo Ben Gurión, decían que quienes atacan este proyecto es porque son antisemitas. Parece que vale la pena diferenciarlo, porque es bien fácil descalificar diciendo son antisemitas. Por ello me propongo aquí, para no entrar a esta cuestión, presentar a ustedes algunos poetas, poetisas y poesía palestina, poesía de la resistencia, que no de la resiliencia, que ahora está de moda, poesía de la identidad y de un sentido de pertenencia. Palestina, un hombre, una historia, un pueblo, un sueño. Pero, ¿por qué escribir poesía bajo las circunstancias que se vivencian? En una entrevista que le hicieron a Mahmoud Darwish, el poeta más representativo de la poesía palestina, más conocido, el poeta más difundido, directamente vinculado con Arafat mucho tiempo y con la OLP y con Fatah, en una entrevista le preguntaron por qué escribió Mahmoud. Y respondió literalmente, ¿por qué cantas? Esta es la brutal pregunta que el inquisidor dirige al cantor en uno de mis poemas. La respuesta es también brutal, porque canto. Evidentemente la pregunta que se me hace no tiene nada en común con la que el inquisidor dirige al prisionero cantor, pues se encontraba preso en las mazmorras israelíes y sionistas. No puedo pues responder de la misma manera porque escribo. Creo que nuestro objetivo es procurar un diálogo para suprimir en parte el velo de ambigüedad que envuelve a la escritura. No sé por qué escribo. Tal vez porque estoy implicado en un proceso desde hace bastante, a un ritmo que no me ha dejado tiempo para interrogar sobre la utilidad de un hobby que se ha convertido en profesión, ni sobre la posibilidad de sustituirlo por la otra actividad. Escribo poesía y escribo prosa, y mis motivaciones, ciertamente,
no son las mismas. Cuando escribo prosa, soy consciente de que dirijo un mensaje al lector con el fin de provocar su reacción o de suscitar en él determinados sentimientos. Cuando escribo mis poemas, no siento la misma necesidad, pues establezco un diálogo conmigo mismo. De hecho, escribo para mí mismo, para comprenderme mejor o incluso para liberarme de un peso que me agobia. Cuando miro hacia atrás, esa poesía que ha dejado de ser un secreto personal, pero que se ha convertido, si me atrevo a decirlo, en un producto estético que se extiende hacia el dominio de lo público, constato que mi verdadera motivación no era otra que el deseo del poeta hacia su Andalucía, sino cómo explicar la melancolía de la poesía, su brote en dos direcciones antinómicas, el pasado y el futuro. La poesía no es otra cosa más que la búsqueda de una Andalucía posible, una Andalucía que renace en el espíritu y en el corazón. De ahí emerge esa alegría secreta del poeta, alegría que no proviene de lo real, sino de la creación. Alegría de ver que las palabras captan lo imposible, pero la pregunta persiste. ¿Por qué escribo? Quizá no tengo ya otra identidad, otro amor, otra libertad, otra patria u otra razón para aceptar el proyecto de vida que heredé sin haber sido consultado. No puedo asentir ciegamente ante este destino. Quiero dar forma a mi destino, determinar su sentido, y es la escritura la que en su fondo y en su forma alimenta esta voluntad. Puede tener un escritor el coraje, después de un largo camino, tras la experiencia del fracaso, de plantearse la elección siguiente, la escritura o el suicidio. Se trataba con toda probabilidad de compensar una pérdida a través de la poesía. Cuando el amor, la patria, el tiempo, la belleza se me escapa, es a través de la escritura como los reencuentro, como restablezco la reunión con las paredes del mundo que se derrumba en mi interior. Será el poeta de los derrumbamientos que pasa su vida reconstruyendo lo que se derrumba dentro de sí mismo y a su alrededor por medio de la escritura. Probablemente yo no lo he querido, pero soy el producto de mi historia y de mi pasado personal. Jamás quise ni pretendí edificar en la poesía o construir en la lengua una patria para los palestinos, pero consciente o inconscientemente no es lo que hago. Veamos esta identidad, este sueño, esta resistencia contra la invisibilización en las palabras claras y bellas, poéticas de la periodista siria Ikram Antaki. En una entrevista que realiza al raíz Yasir Arafat en Managua, Nicaragua, en 1980, durante el primer aniversario del triunfo sandinista, y le pregunta que si sueña, y le responde Arafat, ¿qué revolucionario no sueña? Te lo pregunto porque sueñas con un Estado palestino sin judíos, un Estado musulmán sin judíos, y Arafat le respondió, no, soy en un Estado laico, en un Estado árabe donde convivan musulmanes y judíos. Ah, pero eso sí, no conviviremos ni con el apartheid, ni con el racismo, ni con el sionismo, porque el sionismo es racismo y el sionismo es apartheid. Que caigan encima de mis hombros las cimas del Hermón y del Galileo reunidos si no fuiste la más amada, responde Ikram Antaki.
Te recreé desafiando las mentiras del mundo. Existes porque me hiciste existir. Caminando por el río Jordán, llegando hasta el mar muerto, supieron los humanos por fin que cada gota de tu agua es sangre nuestra. Por ella quedó como es. Pesa ira y revuelta, pesa aceite de olivo y vino quebrado. En el mar de tu asesinato no sobreviven los peces ligeros. Por allí cruzamos hacia la otra orilla. Caminé por el desierto de Gaza y probé tu existencia. Palestina, hasta las raíces del tomillo, hasta el fondo de mi conciencia. Filastín, porque no ignoro ningún grano de tu tierra. Sé nombrar los pájaros y las plantas. Sé cómo salvaguardar la memoria y cómo crear la historia de tus días siguientes. Tal vez por ello, más recientemente, también fallecida, Fado Atucan nos enrostra estas palabras. Canto a los mártires de la intifada, la primera. 1. Dibujaron la senda hacia la vida. La empedraron con coral, con sangre adolescente, con roja cornalina. Alzaron sus corazones, piedras, fuego, ascuas en las palmas de las manos. Apedrearon con ellas a la bestia del camino. Es la hora de afirmarse. Sed fuertes, corazones. Y retumbó su voz en los oídos del mundo. Y penetrando su eco por todos los rincones, es la hora de afirmarse. Y fueron fuertes y de pie murieron, reduciendo como estrellas, brillando sobre la senda, besando los labios de la vida. 2. Atacó la muerte, hincando su voz en ellos, y frente al rostro de la muerte se plantaron más hermosos que bosques de palmeras, más hermosos que cosechas de trigo, más hermosos que el fulgor de la mañana, más hermosos que árboles que la lluvia lava en el seno del alba. Se pusieron en pie, saltaron, se precipitaron, desplegados por el campo de batalla como gavillas de fuego, se incendiaron, alumbraron, brillaron en medio de la senda y desaparecieron. Sueño suyo que en la lejanía brillas, abrazando el futuro venturoso. En tus manos está que su resurrección llegue y llegará con el gran mañana en ciernes, ascendiendo desde el fondo de la ruina, con albricias en el rostro y una estrella brillando en su amplia frente. 4. Seguirá la tierra amamantando su sueño toda la vida. No lo apartarán de su ubre ni las movilizaciones del mal, ni los demonios del aire, de la tierra y del mar. No lo destetará por duro que el usurpador se vuelva. No lo destetará, aunque la mano de la muerte, empapada en su perfidia, tiña de amarga continuidad el copioso pezón de las ubres de la tierra. 5. Mírales allá en la distancia, abrazados, para perdurar a la muerte, ascendiendo a las alturas, ascendiendo ante los ojos del orbe. Por las cuerdas de su sangre derramada, van subiendo, subiendo, subiendo. No se apoderará de sus corazones la traidora muerte, pues es la senda del sacrificio, les acompañan los sueños del renacer y de la nueva alborada. Mírales en su intifada, son halcones que conectan con el cielo, la tierra y la patria sagrada. En otro poema, El comando y la tierra, la misma poetisa, Fado Atucan, escribe: me siento a escribir más. ¿Qué puedo escribir? ¿De qué vale decir patria mía, gente mía, pueblo mío? ¿Protegeré a mi gente con palabras? ¿Salvaré con palabras a mi pueblo? No es absolutamente despreciable sentarse a escribir hoy. Hoy todas las palabras son sal, no echan ramas ni flores,
Esta noche, 2. En medio del sopor y de la ausencia, un divino candil alumbró los rincones del alma, encendiendo en sus ojos el ardor de las brasas. Cerró la agenda. Y Masín, el doncel valeroso, se dispuso a llevar la carga de su amor, las inquietudes de su tierra y su pueblo, los restos de deseos determinados. Me voy, madre, voy con mis camaradas donde debo, contento con mi suerte, como roca que el cuello me atenaza, arranco de aquí y todo lo que tengo, pulsos, amores, gustos y servidumbres, lo entrego por su causa, en dote por la tierra. No hay nada más querido que tú, salvo la tierra, hijo mío, corazón, el alegre desfile, madre, no llegó aún, pero ha de llegar, la gloria rea a sus pasos. Hijo mío, no te apenes si caigo antes que llegue. Nuestro camino es largo, penosísimo, y se pierde a lo lejos sin saber en qué punto quedará. Cruzamos alumbrados por sangrientas antorchas las infernales playas de la noche para que la alegría llegue tras nosotros. Porque ha de llegar esa alegría, coger en la medida que se da. Hijo mío, corazón, bendíjole con 2 horas del Corán. Vete. Pidió el Señor por él. Masín era su príncipe, su mozo, señor de los jinetes. Masín era su orgullo y su grandeza, su dádiva a la patria. En la infinita tienda de la noche, al aire abierto, la madre se levantó para rezar y alzó su rostro al cielo, desbordante de estrellas y de enigmas. Oh, día en que a la vida le entrego cual trocito de masa perfumada, con la fragancia toda de la tierra. Oh, día en que le puso el pecho fértil, abrazó su embriaguez y descubrió el sentido de su vida en la gota de leche. Hijo mío, corazón, por ese solo día, por ese te parí, por él te di a mamar, por él te di mi sangre, te di todos mis pulsos y todo lo que pueden dar las madres. Hijo mío, planta noble arrancada de su tierra, vete, no hay nada más querido que tú, salvo la tierra. Ve, tú vas, tras los cerros, orejas que se tensan en las obras, ojos a los que el sueño abandonó. El viento tras los bordes del silencio retumba por los cerros, va dejando en pos del aliento perdido, corre denso el círculo mortal. 1000 hojas a la muerte y la estrella caída se abrazó, atravesó los cerros como un rayo de voz enardecida, sembrando por los cerros un vivo resplandor, en una tierra que nunca derrotará la muerte, que nunca podrá la muerte derrotar. Quizás estos 2 poemas claramente nos muestran que Palestina, para quienes tienen identidad con ella, no es un Estado-nación, no es un acuerdo político signado en Asamblea General de Naciones Unidas o en Consejo de Seguridad. Es la tierra, es el río, son los cantos de los pájaros, es el viento, la vid, el olivo, lo que siempre ha existido ahí, antes que llegaran los que se dicen ahora colonos y ocupantes de una tierra que les persiste y les sobrevivirá. Mahmoud Darwish, por su lado, otra vez, en un famosísimo poema, Carnet de Identidad, lo dice: escribe que soy árabe y el número de mi carnet es el 50.000, que tengo ya 8 hijos y llegará el 9º al fin del verano. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe y con mis camaradas de infortunio trabajo en la cantera. Para mis 8 hijos arranco de las rocas el mendrugo de pan, el vestido y los libros. No mendigo limosnas a tu puerta, ni me rebajo ante tus escalones. ¿Te enfadarás por ello?
Escribe que soy árabe, soy nombre sin apodo, espero con paciencia en un país en el que todo lo que hay existe airadamente. Mis raíces se hundieron antes del nacimiento de los tiempos, antes de la apertura de la seda del ciprés y el olivo, antes de la primicia de la hierba. Mi padre, de la familia del arado, no de nobles señores. Mi abuelo era labriego, sin título ni nombre. Mi casa es una choza campesina de cañas y maderos. ¿Te complace? Soy nombre sin apodo. Escribe que soy árabe, que tengo el pelo negro y los ojos castaños, que para más detalles me cubro la cabeza con un velo, que mis palmas duras como la roca son y pinchan al tocarla, y me gusta el aceite y el tomillo, que vivo en una aldea perdida, abandonada, sin hombre en las calles, y cuyos hombres todos están en las canteras o en el campo. ¿Te enfadarás por ello? Escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste esta roca. ¿No va a quitármelas tu gobierno también, como se dice? Escribe pues, escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie, ni a nadie he robado nada, mas que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado pues, cuidado con mi hambre y con mi ira. Si leemos y recordamos la respuesta de Mahmoud Darwish al periodista, la introducción de Ikram Antaki en entrevista a Arafat, los dos poemas de Fado Atucan y este tercero de Mahmoud Darwish, con su poesía, no hablan de un Estado-nación, no hablan de geoestrategia ni de política, están hablando de la tierra, de un sentimiento de identidad y de pertenencia. Están hablando de algo que quienes niegan la existencia de Palestina no entienden, porque no lo sienten. Sentir la tierra, el contacto con ella, esa es la cuestión. Sentir una lengua, sentir un aroma, un recuerdo. En otro poema, Darwish dice Muhammad, acurrucado en brazos de su padre, es un pájaro temeroso. Muhammad es equivalente a Mahoma. Del infierno, del cielo. Papá, protégeme, que salgo volando y mis alas son demasiado pequeñas para el viento y está oscuro. Muhammad quiere volver a casa. No tiene bicicleta, tampoco una camisa nueva. Quiere irse a hacer los deberes del cuaderno de conjugación y gramática. Llévame a casa, papá, que quiero preparar la lección y cumplir años uno a uno en la playa, bajo la palmera. Que no se aleje todo, que no se aleje. Muhammad se enfrenta a un ejército sin piedras ni metralla. No escribe en el muro mi libertad, no morirá. Aún no tiene libertad que defender. Ni un horizonte para la paloma de Picasso. Nace eternamente el niño con su nombre maldito. ¿Cuántas veces renacerá criatura sin país, sin tiempo para ser niño? ¿Dónde soñará si se queda dormido, si la tierra es llaga y templo? Muhammad ve su muerte viniendo ineluctable. Pero se acuerda de una pantera que vio en la tele. Una gran pantera con una cría de gacela acorralada, mas al oler de cerca la leche, no se abalanza, como si la leche domara a la fiera de la estepa. Entonces, dice el chico, me voy a salvar. Y se echa a llorar. Mi vida es un escondite en la alacena de mi madre. Me voy a salvar, yo os daré fe. Muhammad, ángel pobre, a escasa distancia el fusil de un cazador de sangre fría.
Uno a uno la cámara acecha los movimientos del niño, que se funde con su imagen, su rostro, como la mañana, está claro, claro su corazón como una manzana, claro sus 10 dedos como cirios, claro el rocío de sus pantalones. Su cazador debería haberlo pensado 2 veces. Le voy a dejar hasta que sepa deletrear esa Palestina suya, sin equivocarse. Me lo guardo en prenda y ya le mataré mañana, cuando se subleve. Muhammad, un Jesucito, duerme y sueña en el corazón de un ícono fabricado de cobre, de madera de olivo y del espíritu de un pueblo renovado. Muhammad, hay más sangre de la que precisan los noticieros y a ellos les gusta. Súbete ya al 7º cielo, Muhammad. Y es claro que estas últimas partes del poema de Mahmoud nos muestran que esos cazadores no les permiten siquiera aprender a deletrear esa palabra, porque la han querido borrar siempre, porque han dicho que no existe, que lo que existen son árabes y difunden guerra árabe-israelí. O entre judíos y musulmanes, como si no hubiera cristianos ahí. Como si Jerusalén no fuera la cuna de esas 3 tradiciones religiosas. Como si Jordania no hubiese sido agredida por la presencia de los palestinos más que por Jordania. Como si Líbano no lo hubiera sido y como si Túnez no lo hubiera sido, porque fueron los 3 lugares donde la OLP siempre estuvo como refugiado. Como si la ONU no hubiera tenido que inventar un ACNUR o una comisión de Naciones Unidas para los refugiados a partir del problema palestino. Antes de los palestinos no existía la ACNUR. Y como si los palestinos no hubieran tenido que inventar la media luna roja palestina, porque el ejército sionista de Israel tampoco respetaba la Cruz Roja Internacional, porque decían que los guerrilleros se ocultaban en las ambulancias. Por eso otra vez escribe Mahmoud: ¿quién soy yo sin exilio? Extraño como el río al borde del río, el agua. Me ata a tu nombre. Nada me retorna de mi lejanía a mi palmera, ni la paz, ni la guerra. Nada me incorpora a los evangelios. Nada, nada relumbra desde la costa del flujo y el reflujo entre el Tigris y el Nilo. Nada me desembarca de los navíos del faraón. Nada me porta o me hace portar una idea, ni la nostalgia, ni la promesa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer sin exilio y sin una larga noche que escrute el agua? El agua me ata a tu nombre. Nada me lleva de las mariposas de mi sueño a mi realidad. Ni la tierra, ni el fuego. ¿Qué hacer sin las rosas de Samarcandá? ¿Qué hacer en un lugar que pule los cantos con sus piedras lunares? Ambos somos ligeros, como nuestras casas en los vientos lejanos. Somos amigos de los seres extraños entre las nubes, 2 restos de la gravitación de la Tierra, de identidad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos sin exilio y sin una larga noche que escrute el agua? El agua me ata a tu nombre. No queda de mí más que tú y no queda de ti más que yo. Un extraño que acaricia el muslo de su extraño. Oh, extraña, ¿qué haremos con la tranquilidad que nos queda y con una siesta entre 2 mitos? Nada nos lleva, ni el camino, ni la casa. ¿Este camino ha sido siempre igual o nuestro sueño lo ha cambiado? Tras hallar entre los mongoles un caballo en la colina, ¿qué haremos? ¿Qué haremos sin exilio? Y quizás también por ello el mismo Darwin
Escriba, tengo la sabiduría del condenado a muerte. Tengo la sabiduría del condenado a muerte. No tengo cosas que me posean. He escrito mi testamento con mi sangre. Confiad en el agua, moradores de mis canciones. He dormido ensangrentado y coronado con mi mañana. He soñado que el corazón de la tierra era mayor que su mapa y más claro que sus espejos y mi cadalso. He creído que una nube blanca me ascendía, como si yo fuera una bubilla con el viento por alas y el alba, la llamada del sereno, me despierta de mi sueño y de mi lenguaje. Vivirás en otro cadáver. Modifica tu último testamento. Se ha retrasado la fecha de la segunda ejecución. ¿Hasta cuándo? Pregunto. Esperaré a que mueras más. No tengo cosas que me posean, respondo. He escrito mi testamento con mi sangre. Confiad en el agua, moradores de mis canciones. Y yo, aunque fuera el último, encontraría las palabras suficientes. Cada poema es un cuadro. Pintaré ahora para las golondrinas el mapa de la primavera, para los que pasan por la acera el azufaifo y para las mujeres el lápiz lazuli. El camino me llevará y yo les llevaré a hombros hasta que las cosas recobren su margen verdadera. Luego iré lo genuino. Cada poema es una madre que busca a su hijo en las nubes cerca del pozo de agua. Hijo, te daré el relevo. Estoy encinta. Cada poema es un sueño. He soñado que soñaba. Me llevará y le llevaré hasta que escriba la última línea en el mármol de la tumba. Me he dormido para volar y llevaré el Mesías zapatos de un invierno para que camine como los demás con ellos desde lo alto de la montaña hasta el agua. ¿Qué es esa identidad sino la tierra, el agua y lo que de ella emerge? No quiero hartarlos, pero quiero cerrar esta presentación con un poema de otro poeta palestino, también ya fallecido, Sami Al-Qasim. Señalaba previamente que Ikramantaki es Siria, o era Siria. En el caso de Fadwa Tukan, Mahmoud Darwish y Sami Al-Qasim son de origen palestino y muestran nítidamente esa identidad, ese sentido de pertenencia, esa lengua, ese sentimiento de pérdida y esa necesidad de recuperar. Te quiero como ama la muerte, dice Sami Al-Qasim, más pesado, más bajo, cargo con mi experiencia y me marcho. Mientras estás la cima del mundo, mientras la superficie de la Tierra sea convexa, descenderé y me alejaré. Descenderé y me alejaré. Un día las arenas movedizas me engullirán, me hundiré poco a poco en la oscura eternidad de tu amor. Perderé el conocimiento, me esconderé de las miradas, las masas asistirán a la celebración de mi muerte, los aventureros y los poetas me envidiarán, y tú arrojarás una nueva joya al cofre de tus mártires. Te quiero, no te arrepientas, no tiendas la mano para socorrerme, permíteme quererte como ama la muerte. Te quiero por ello, como ama la muerte.
Y bien, esta exposición poética y política, ideológicamente cargada también, espero permita acercarnos un poco más a los diferentes niveles de expresión de una resistencia y una lucha que se da. Y ello es cierto e innegable, no solo con las armas, tierra a tierra, con las piedras lanzadas contra tanques, mientras misiles se lanzan contra unidades habitacionales. El problema no es solamente estas coyunturas, sino reconocer que también está la poesía, hay música palestina también, hay cultura y tradición. Naturalmente, por ejemplo, solamente por señalar, aparte de los 3 poetas que he anunciado que son reconocidos, dedicados de full time a la poesía, quiero decir que Yasir Arafat era ingeniero. Fatih Arafat, quien dirigió la Media Luna Roja Palestina, era médico. Es decir, la Media Luna Roja Palestina cuida o trata de hacerlo bajo esas circunstancias, de cuidar la salud y la integridad de un pueblo que resiste. Pero también los poetas con sus palabras resisten y muestran que esta historia seguirá hasta que no se resuelvan las demandas esenciales. El retorno de los refugiados, el derecho a su tierra y sus propiedades como los tenían antes del 48. La existencia de un Estado palestino, en toda la extensión de la palabra. Y Jerusalén como capital guardada por Naciones Unidas y por ninguno de estos estados. Hasta la próxima, y no quiero reiterar la invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, a nuestras páginas de Facebook, la Comuna de la Palabra, y en Twitter, la Comuna de la Palabra. Hasta la próxima y gracias.